Saludos amigos, amigas, qué alegría estar con ustedes como cada semana conversando con mi arzobispo en este encuentro semanal que durante varios años llevo junto a Monseñor tratando de usar estos medios al servicio de la vida y de la esperanza. Monseñor, ¿cómo está? Permíteme decir estoy bien y manifestar tres acontecimientos que fueron significativos, que me dieron mucha alegría. En primer lugar, la misa con los periodistas. Sí. Fue muy hermosa y muy emotiva, me llenó de mucha alegría, y entonces eso te hace sentir bien. A mí me gustó, y la presencia masiva. Así es. Y de todas las generaciones. Así es. Fue bonito. Fue muy hermoso. Muy bonito. Así que a todos los directivos del Colegio Dominicano de Periodistas, Seccional Santiago, en la persona de su secretario general, Juan Carlos Bisonó, de la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Francis López, y los demás directivos que estuvieron las lecturas y una participación, la acción de gracias. Que estuvo muy bonita. Y qué interesante cuando se presentó al compañero último que había partido, se llamaron lágrimas. Sí, sí. Fue muy hermoso. Después también me llenó de mucha alegría y me hizo sentir muy bien esa celebración de la caminata penitencial que se hace en Santiago desde siempre, una caminata de muchas parroquias, pero que esa caminata ha crecido tanto que hay que hacerla ya en varios lugares. Decía la hermana Alicia, una Paulina que colabora conmigo en el programa Convivencia, que más de 2.000 personas, el grupo que salía de Santa Ana hacia el Centro Católico Carismático. Es algo maravilloso. En la madrugada. En la madrugada, y personas de todas las edades. De todas las edades. Eso también es muy maravilloso. Y la procesión, la caminata, es como una procesión. Tiene que ir al paso, el paso lo marcan las personas mayores. Los jóvenes quieren ir muy rápido. Eso... Y algo que usted ha dicho siempre, cada actividad que se va haciendo dentro de la iglesia se va institucionalizando y dura para siempre. Sí, esas instituciones duran para siempre. Algo que me hace sentir bien es una actividad en la cárcel de Rafael, entrega de Biblias a los que están reclusos. Muy bien, estamos muy contentos, eso es muy significativo. Yo puedo decir que siempre que visito a Rafael me siento como muy ligado a esos hombres, a esos hombres y mujeres, por todo el significado que tiene. Es muy diciente. Tuve la oportunidad de ir con la hermana, con Sor Magdalena, sí, que le dicen Mamá Sor allá en Rafael, y fui con ella y el padre Manolo Maza, que tuvo una charla con los internos, y uno se siente así como identificado con el arrepentimiento, hasta la fraternidad que se da entre ellos. Es maravilloso lo que está pasando. Esa Magdalena pasa de 90 años. Sí, más de 90. 90 años tiene esa religiosa. Usted la ve encorvada ya, camina en carro público, sí, para ir a atender a esos presos internos e internas que están allí. Es algo maravilloso. Realmente yo algunas veces digo, vengan quienes quieren suceder a Sor Magdalena en ese ministerio, en ese servicio, en ese amor a los reclusos y reclusas, con esa entrega de la mamá que está con ellos, la mamá que no acusa, sino que ama, y ese amor los ayuda a transformarse. Y algo bonito, Sor Magdalena, que no tuvo hijos por ser religiosa, tiene cientos de hijos y de hijas ahí en Rafael. Esa es la maternidad. Sí, la fecundidad que hablaba el Papa. Esa es la fecundidad. Esa es la fecundidad, un nuevo tipo de maternidad, y una maternidad que se multiplica, y lo ven mamá Sor, una mamá que se siente hermana. Lo han sabido descubrir. Sí, ellos se dieron cuenta inmediatamente de esa labor apostólica tan linda que hace Sor Magdalena, que la tuvimos hace casi un año aquí en el programa contando su testimonio, con más de 90 años sirviendo. Y es muy interesante constatar que quienes están acompañando a Sor Magdalena es un sacerdote joven. Es también muy interesante, una persona mayor, un sacerdote joven que también... Los dos extremos, pero con mucho entusiasmo
se han entregado a esa labor. Interesante, y eso nos da, Monseñor, y ustedes amigos y amigas, la esperanza de que estos centros realmente permitan a los hombres y mujeres que están allí, que cuando salgan a la calle vean la vida con una visión distinta. Así es. Qué bueno. Monseñor, Domingo de Ramos. El domingo de Ramos nos abre a la Semana Santa. Domingo de Ramos es como el domingo, el primer día de la semana. El primer día de la semana, recordemos que para nosotros es muy significativo. La creación comienza domingo, el día del Señor. El primer día de la semana es cuando Cristo resucita. El primer día de la semana es cuando viene el Espíritu Santo, Pentecostés. El primer día de la Semana Santa es Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, siempre lo presento, a mí me gusta presentarlo. Tengo un artículo que se llama así, el Domingo de Ramos, el drama de Jesús. Porque el domingo de Ramos aparece como todos los domingos. Jesús aparece triunfante. El domingo es eso. El domingo es triunfo, es alegría. Y nosotros hemos conservado en toda la práctica de la vida de la iglesia, hemos conservado el domingo como el signo del triunfo, de la creación que comienza. Eso es todo el significado que tiene el domingo, y en nuestra cultura es el día de la recreación, el día del encuentro familiar. El domingo conserva ese sentido. Y el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén, entra triunfante, entra glorioso. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los ramos que se rompen, la gente que tira sus mantos, entra. Y entra precisamente en un burro, que tiene el doble significado de la humildad y del Mesías. Trata un tema ahí que no siempre se toca, y es que el caballo en esa época se veía como un signo de la prepotencia. Okay. En cambio, el burro era el signo de la humildad. Interesante. Entonces el rey, Jesús rey, no entra de una manera prepotente en un caballo, que era como se veía en esa época, sino entra de esa manera humilde, no como el guerrero, sino como el rey triunfador. Entonces yo hablo del drama porque ese día es Jesús es aclamado, y el drama está que después, el viernes, esa misma multitud que aclama a Jesús termina condenándolo. Pero claro, otra vez al domingo siguiente vuelve a aparecer la Pascua, la resurrección del Señor. Es decir, el Domingo de Ramos nos marca, ya la resurrección de Jesús es definitiva, el domingo de resurrección. Pero el Domingo de Ramos, yo digo, qué drama. Tú eres exaltado, eres rey, y después te crucifica, pero sigue siendo rey, porque en el letrero que le pusieron, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hasta ahí es rey, o montado en el burrito, o montado en la cruz. Pero es muy interesante esa escena dramática de esos dos momentos que les tocó vivir a Cristo Jesús. Un dato curioso, muchas parroquias a veces quieren hacer una dramatización, una recreación de ese momento, pero ya no aparecen burros casi, Monseñor. No me diga, no me diga que se lo han comido, no creo. Ya di que la pobre... hay menos de 1000 en todo el país, según datos que estuve investigando, y muchas parroquias tienen que alquilar un burro en comunidades muy lejanas para hacer todo el trayecto así, dándole esa simbología en muchas comunidades. Pero mira qué dato más interesante. Así es, ya no aparecen casi. Pero hay que volver a hacer como hacen en muchos países. Cuando un animal está en vía de extinción, hay que cultivar otra vez los burros. Qué pena que yo no tenga un campito para tener. ¿Cuántos y burros? mire otro dato, cuando íbamos de paseo, cualquier grupo, en el camino nos entreteníamos contando los burros, lo de un lado y lo del otro lado, pero ya eso se perdió, no aparece. Usted recorre muchos kilómetros y ya no aparece un burro, los motores lo fueron sustituyendo. Así es. Porque hay motores que le montan las álganas y todo eso, y en muchos campos, por más escondidos, ya no están apareciendo. Déjame hacer honor a una burra que nos servía a nosotros cuando íbamos de vacaciones, la burra gacha. Sí. La burra gacha, para nosotros muchachos, era la que estaba en casa de mis padres, de mi papá, que era mayordomo de una finca. Entonces la burra gacha era la que nosotros nos montaban a los muchachos como parte de la recreación, pero la burra gacha era peligrosa porque
le gustaba morder. Morder. Y en nuestras casas de abuelos y abuelos, había donde mi abuela también, y había recuas para cargar arena, muchas cosas. El padre Pascual Torres contó la semana pasada cómo él, cuando estaba en Altamira, iba en un animal, en un caballo, y eran unos caminos tan difíciles que tuvo que esperar que pasara una recua de burros cargados de café. Y entonces ahí duró hora y media para que pudieran pasar todos. Y no pudo llegar a la comunidad a la hora, la comunidad lamentando todo eso, porque ya el tiempo no alcanzaba para volver. Pero mira, esas recuas de burros era el medio de transporte. Era la flotilla. Era una flotilla. Una flotilla. Yo recuerdo mucho en mi campo y comunidades vecinas. Entonces, con este dato un poco curioso, y volviendo al Domingo de Ramos, el antesala ya, Monseñor, a la Semana Mayor. Es la antesala a la Semana Mayor, que va a recurrir todos esos días, y cada día de la Semana Santa está marcado de manera muy especial. Sobre todo los últimos días, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo de Resurrección. Pero ya los 3 primeros días de la semana, el lunes, martes y miércoles, recoge diferentes escenas de Jesús. A mí me gusta siempre fijarlas porque son como noticias que yo me imagino que si esas noticias estuvieran ahora, los periodistas le darían seguimiento. Imagínate, Jesús, un líder tan popular, tan conocido en Jerusalén, la capital de Israel. Si existiera un periódico que se llamaba Jerusalem Post o Jerusalem News, a lo mejor existe ahora. Exacto. Pero en esa época, 2000 años atrás. 2000 años atrás. Entonces el lunes la noticia sería Betania. Jesús, por las multitudes, se retira a descansar a Betania, ciudad que queda a 3 kilómetros de Jerusalén. No aparece en público, las multitudes lo están buscando, pero los fariseos lo siguen persiguiendo, pero Jesús se fue con unos amigos a Betania. Esa sería como una noticia. El lunes. El lunes, sí. Y el martes. El martes ya aparece otra trama. El martes ya aparece la conspiración en contra de Jesús. Entonces, esa llamaría más la atención. Esa llamaría más la atención. ¿Cómo lo publicaría un periodista? Persiguen a Jesús. Conspiran contra él. Casi está capturado. Así es. Eso por ahí casi está capturado. Entonces entra la trama. Entonces el miércoles ahí ya la trama cumple. Judas traiciona a Jesús. La noticia sería: Judas vence a Jesús. Lo vende a Jesús. Vende al maestro. Quizás los periodistas dirían: se comenta que lo traicionó. Se comenta que hubo un pacto, algo así. Lo compraron. Lo compraron. Sí, algo así. Serían esas como las 3 grandes noticias de esos 3 días. Jueves. El jueves, la noticia del jueves sería: Jesús se retira con sus discípulos a la cena de Pascua. Pero ya están los comentarios hay una trama, no se saben todos los datos, pero no se sabe lo que va a pasar, porque al mismo tiempo que Jesús estaba cenando con sus discípulos, ya está la trama de tomarlo preso. Y para el jueves ya se estaba la trama de la traición de Judas. En ese jueves también tendríamos una información muy importante, y es: Jesús deja instaurado así como el recuerdo permanente de su cuerpo y su sangre. Esa sería una noticia, pero yo no creo que a los periodistas les interesa mucho eso. No. Pero se queda más en la otra parte. Se queda más en la otra parte del drama, en todo lo que sea el conflicto, porque Jesús está viviendo un conflicto de persecución, pero a nosotros sí nos interesa esa noticia que es la que va a permanecer. El conflicto ya pasó, Jesús resucitó, pero ¿qué nos queda a nosotros? La memoria de lo que Él dejó en esa cena. Quizás del jueves la fotografía lo hubieran tomado en el huerto. Capturan a Jesús, una fotografía de Jesús buscado como prisionero, como un malhechor. Esa sería Jesús malhechor, tú ves. Entonces esa sería la fotografía del viernes. Pero déjame volver atrás. Sin embargo,
la pintura que a nosotros nos interesa y la que se riega por toda parte, la última cena. Esa es la fotografía que queda. Entonces el viernes el drama sería crucifican a Cristo entre malhechores en las afueras de Jerusalén, y como un maldito, porque era el que era crucificado, era como considerado un maldito. Jesús fue considerado como un maldito en su época. Y le agregarían quizás, pocos le acompañaron. Pocos le acompañaron, pero una gran multitud de curiosos estaban allí viendo lo que acontecía. Entonces colocarían a Jesucristo sobre la cruz, después de manera morbosa sacarían cuando lo clavaron en la cruz, cuando lo crucificaron, todas esas escenas, cuando dieron todas esas escenas se podrían publicar. Ahí se hubiera podido sacar fácilmente un pequeño film y ponerlo en YouTube. Exacto. Y ya el mundo entero. El mundo entero se iba a enterar de lo que pasaba. Y quizá ahí recordarían, y de Nazaret puede salir algo bueno. No, entonces se dice, se confirma lo que se decían de que de Nazaret no podía hacer nada bueno. Mira el final. Mira el final, entre dos malhechores, fuera de la ciudad, crucificado porque no lo podían eliminar en otra parte. Estoy conversando con mi arzobispo, nos vamos a La Paz, cuando regresemos, sábado y domingo. Se quedan con nosotros. Hemos visto desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. Nos toca ahora, Monseñor, Sábado Santo y el Domingo de Pascua. Tomemos el sábado. El sábado. El Sábado Santo, debo decir, lo repetiré mientras viva, es el día que más me impacta. Es un día que me impacta el sábado Santo. Y me impacta por la figura de la Virgen María. Y me impacta porque la Iglesia guarda la memoria de ese día. En 2000 años, desde los inicios, la Iglesia guardó la memoria del sábado. Porque ese día de sábado, cuando Jesús está enterrado, está sepultado, la impresión que tiene es lo mismo que pasó en el altar del viernes. Toda la creación, ¿te recuerdas? El temblor de tierra, se oscurece todo, es un drama. Y como que toda la creación guarda silencio. El silencio del Sábado Santo a mí me impacta. Es un día de silencio y soledad. Y la memoria de los primeros cristianos es tan fuerte que eso nosotros lo conservamos. Quizás en la cultura actual donde hay tanto ruido, eso se diluye, pero en la conciencia nuestra es esto. Y me impacta porque es el silencio y es la Virgen María. En ese momento, ese Sábado Santo, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, se dispersan, pasan por una crisis tremenda. ¿Hay miedo? Hay miedo, primero hay miedo, ¿verdad? Primero ese fue el miedo. Ellos pasan la crisis por el miedo. El miedo te hace pasar crisis. Entonces, no entienden lo que ha pasado. Ese gran líder, el Mesías, además de esto, las cosas que Jesús hacía era resucitar muertos, sanar enfermos. Sin embargo, mira lo que le pasa, ellos se sintieron golpeados. Podemos hablar frustración, desconcertados también. Frustración, desconcertados, desanimados totalmente. El ánimo se le va al suelo. Aplastado. Aplastado, el miedo, y aparte de eso, no comprender. Pero la única persona que se mantiene en pie y que cree que Él vive es María. Por eso la Iglesia ve en María la figura de la creyente. Y por eso nosotros creemos que aunque fallen todos, habrá siempre un resto, que siempre mantendrá la fe. Por eso la Iglesia ve en la figura femenina de María su figura. Es decir, aunque pasen las crisis, aunque abandonen, no todos abandonan. Habrá una persona que va a permanecer en pie. Y de tal manera es así que el sábado nosotros lo dedicamos a la Virgen, y no es pura casualidad, es la memoria desde los orígenes. A mí lo que me impacta es desde los orígenes. Aquellos cristianos primero conservaron el sábado
como la memoria de María, la mujer que se mantuvo la fe. La única que mantuvo fe, esperanza y un amor sufriente, porque era una mujer que era madre, estaba sufriendo. Esas tres virtudes teologales de la fe, María mantuvo la fe, mantuvo la esperanza y mantuvo el amor sufriente. En cambio, los otros discípulos de Jesús, todos ellos pasaron por esa experiencia. Hasta las mujeres, las discípulas de Jesús, que son siempre tan fieles, fueron a llevar aroma para el sepulcro, porque debía estar muerto. María sabía que iba a resucitar. Todo terminó. Y cuando las mujeres llegan, ellas mismas pasaban por esta situación. Y yo creo que la Virgen María debió ser muy incomprendida. Y ella debió guardar silencio, ser silencio respetuoso frente a aquellos hombres y mujeres discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, hombres y mujeres que habían hecho maravillas, la predicación, habían sanado enfermos, arrojado demonios, de modo que ellos tenían todo el poder. Pasaron por esa crisis. Permítame hacer un paralelismo con algo que hemos comentado aquí en el programa, el papel de las abuelas en regímenes totalitarios, cómo las abuelas mantuvieron la fe y entonces pudieron anunciar al Salvador a sus descendientes. Tú me estás recordando la abuela de Gorbachev, Exacto. Que en esos regímenes comunistas y en los regímenes de dictadura, las abuelas, es muy interesante, ¿verdad? Es el papel de la mujer que mantiene la fe. Y recordemos que la figura femenina es el símbolo de la iglesia que mantiene la fe en su Señor, en Jesucristo. Es muy hermoso eso. Del sábado recuerdo en una semana mayor, trabajando en Santa María con el padre Antonio Lluveres, me tocó entrevistar a Monseñor Moya en San Francisco de Macorís un sábado santo, y nunca lo olvido. Él me decía eso: el sábado es el momento del silencio. Es el momento del silencio. Yo creo que a la civilización actual les cuesta entender esto. Un servidor que estuvo en la Basílica de Rector 12 años, a veces yo decía, pero deberíamos hacer algo, porque llegaban los peregrinos y era un día absoluto de silencio. La gente llegaba, entraba a la basílica. Yo decía, deberíamos organizar una celebración de la palabra, rezar el rosario. No, los peregrinos llegaban, era en absoluto silencio. La iglesia quiere conservar esa memoria, aunque la civilización actual quiera hacer cosas. Ruidos, no se sienten bien con el silencio, y le hace falta el silencio para poder oír otra cosa que las bullas que les llegan. La civilización actual necesita, más que nunca, el sábado santo. Domingo. El domingo de Pascua, vamos a comenzar. Las dos palabras domingo y Pascua son muy significativas. Empecemos por domingo. Domingo significa el día del Señor, el día del Señor, porque el domingo, ya lo hemos dicho otras veces, es el primer día de la semana y se llama domingo y se mantiene así en todas las lenguas. El domingo es el día en que el Señor resucitó, es el día en que Dios hace todo de la nada, es el día en que los apóstoles llegan y le dan Pentecostés y pierden el miedo y recuperan la audacia, y es el día en que Cristo resucita y vence a la muerte. Por eso es el día del Señor. Déjame hacer una comparación con los dominicanos, porque dominicanos viene de domingo, de Santo Domingo de Guzmán. Dominicano quiere decir el que es del Señor. Dominicano y domingo son dos palabras que se parecen, y nosotros no debemos de negar esa identidad, esa identidad. Ese origen. Pero no seamos como aquel que humorísticamente decía, yo me llamo Domingo y como el domingo no trabajan, entonces yo soy un vago. Entonces dominicano significa eso. Entonces Pascua es una palabra que significa paso, es una palabra hebrea que ha pasado a todos los idiomas. Pasja en hebreo significa el paso, que es la primera expresión, y es una palabra muy interesante, muy rica, que nosotros debemos detenernos a pensarla, porque Pascua es el paso de la esclavitud de Israel, su esclavitud en Egipto, pasan por el Mar Rojo a la libertad. Entonces cuando tú pasas de una situación
difícil a una situación nueva, eso es una Pascua. Tú pasas de una situación de enfermedad a una situación de salud, has tenido una Pascua, has pasado. Entonces Jesús tiene su Pascua, ha pasado de la muerte a la vida. Por eso la palabra Pascua es para nosotros una palabra clave, una palabra fundamental, es la palabra del triunfo. Jesús ha pasado de la cruz a la glorificación, ha pasado de la derrota al triunfo. Entonces la palabra Pascua, domingo de Pascua, día del Señor, en que el Señor tiene esa Pascua. Entonces para nosotros el día clave, es decir, la Cuaresma y la Semana Santa, sin la Pascua quedaría cerrado, tiene que abrirse al triunfo y a la resurrección. ¿Por qué aquí en nuestro país, aunque ya hemos ido avanzando, utilizamos tanto Felices Pascuas más en diciembre que en Semana Santa? Porque en realidad la gran Pascua para nosotros es la de la muerte y la resurrección. Pero en diciembre es que es una Pascua. ¿Cuál es la Pascua? La Pascua es el paso del Hijo de Dios, que vive en la eternidad en el cielo, pasa a ser un hombre mortal por la encarnación. Es una Pascua. Y ahí la Pascua, ahí sí es una Pascua muy interesante, porque el que era Dios, el que lo tenía todo, pasa a la pobreza y a la humildad. Pero ahí se pueden hacer muchas reflexiones. Sí. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos pasar de la soberbia a la humildad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pasar de el que supera la miseria a una vida digna? Es una Pascua. Pero también es necesario pasar de una riqueza exuberante, pasar a compartir. Se pueden dar las dos cosas. Mi Pascua, la Pascua del que vive en la miseria, una vida digna. La Pascua de aquel que tiene mucho, pasa a ser generoso cuando comparte con los demás. Para irnos a la oración final, ¿cómo deberíamos vivir el domingo de Pascua? El domingo de Pascua es un domingo de fiesta. Hay que vivirlo con alegría. Ahí vale decir lo que decía Nehemías: no estén tristes, porque la alegría es la fortaleza de ustedes. Porque los israelitas, cuando volvieron de una de esas Pascuas que les tocó vivir, cuando volvieron de la esclavitud de Babilonia, ellos lloraron porque se habían olvidado del Señor, y les dijeron: ¿cuánto hemos sufrido? Porque nos hemos olvidado del Señor. Entonces estaban pensando en el pasado. Y Nehemías le dice: ya no lloren, ya están libres, ahora hagan fiesta. Y le dijo: vayan a su casa y coman cosas, beban bebidas dulces, y dense un buen banquete. En la Pascua hay que celebrar un banquete. Qué bueno. Estoy conversando con mi arzobispo, nos vamos a la oración. San Pablo nos da un hermoso consejo, más que un consejo, un mandato: den gracias en todo momento. ¿Y qué momento más importante en nuestras vidas que dar gracias por la Semana Santa? Y gracias por la Pascua, por el triunfo de Jesús sobre la muerte. Gracias, Señor, porque cada año nos reavivas con la Semana Santa. Gracias, Señor, porque desde los orígenes mismos del cristianismo nos ha invitado a celebrar la Cuaresma igual que los 40 días de Jesús, y has querido que las comunidades cristianas a través del tiempo celebremos también la Pascua, el jueves, el viernes, sábado santo, la muerte, crucifixión, resurrección de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese acontecimiento que marca nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese hecho que cambia la historia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de la Semana Santa el camino, el verdadero camino hacia el triunfo y hacia la gloria. Gracias por ello, Señor. Pero también te pedimos que nos bendigas en esta Semana Santa y en esta Pascua. Bendícenos, ayudándonos a resucitar también a nosotros, a sentirnos animados, a vencer los miedos, las dificultades, a salir triunfantes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer los desalientos, para que nosotros podamos hacer lo que tú quieres en todo momento. Por eso te pedimos una vez más tu bendición,
Que el Señor pueda bendecirlas a ustedes, queridas familias, para que puedan tener Pascuas de resurrección en las dificultades. La fe de María la puedan mantener también y sepan que siempre hay resurrección y siempre se puede salir de todo. Por eso que el Señor los bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus casas y permanezca siempre. Amén. Amén. A ustedes las gracias por habernos acompañado, al Padre Claude por estar aquí con nosotros en esta interesante misión que lleva en nuestro país. Les invito para que la próxima semana nos acompañen de nuevo a conversar con nuestro arzobispo. Qué alegría compartir con este amigo, sacerdote haitiano, Claude de Cleville. Bienvenido al programa. Saludos, Polo. ¿Cómo está? Muy bien. Hasta este presente minuto. Qué bien. ¿Dónde nace Claude? Yo nací allá en Haití, Sí, ¿qué parte? el siglo pasado, cerca de la capital, como a 30 kilómetros de la capital. ¿Cómo se llama tu pueblo? Leogán. Leogán. El nombre indio es Yaguana, la ciudad donde nació la reina Anacaona. ¿Tu familia numerosa, Claude? No tan numerosa, no. ¿Cuántos son ustedes? 5. ¿Dónde están? Como hay 3 hermanas Sí. que están en Estados Unidos y un hermano mío que está en Haití y uno que se murió. ¿Tus padres viven? Todavía sí. ¿Qué edad tienen? Mi mamá va a cumplir como 83. Mi papá 80. O sea, que están en una edad avanzada. Muy avanzada. ¿Cómo nace en ti esta semilla vocacional? Cuéntanos un poquito. Para decirle con pocas palabras, yo cuando era niño siempre iba a la iglesia y yo vi como un sacerdote que me atrae la atención y yo dije a mi mamá, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. De ahí viene como mi vocación, porque usted sabe que la vocación viene como cada persona tiene como su propia historia. historia, sí, exactamente. ¿Y dónde entra al seminario? Yo entré al seminario menor, yo tenía como 11 años, y de ahí yo hice los estudios clásicos, y después yo fui al seminario mayor allá en Haití, Gran Seminario Notre Dame, y yo pasé como 7 años estudiando filosofía y teología. ¿Cuándo te ordenan? El día 23 de noviembre del año 2002. O sea, que tienes 12 años de ordenado. Sí. El seminario ya no existe con lo del terremoto. No, no existe. Desapareció. Por completo. Por cierto, murieron muchos seminaristas. Muchos seminaristas, muchos sacerdotes, muchas personas que trabajaban allá. Sí, fue un desastre. Algo muy fuerte. Y una semana después yo fui a visitar el seminario. Era algo como muy desolador. ¿Murieron algunos amigos tuyos? Sí. Y un sacerdote que nosotros amamos mucho, que es el más viejo del seminario. Él tenía como 83 años, algo así. ¿No sobrevivió nadie? Sí. ¿Sí? Sí, sobrevivieron como mucho. Como el rector, el vicerrector, los profesores. Sí, pero murieron muchos seminaristas. Porque a esa hora la mayoría estaba durmiendo. Por eso. ¿Conociste al arzobispo que murió y que tanto quisieron en Haití? Sí, claro, porque cuando yo estaba en el seminario lo nombraron como
arzobispo de Puerto Príncipe, yo estaba en cuarto de teología. Sí. Sí, porque yo... Monseñor Mío, Mío. Serge Mío. Sí. Muy amigo de Monseñor de la Rosa. Sí, y por eso que yo estoy aquí. Sí, sí, Por muy eso- amigo por de eso que yo estoy Monseñor aquí. de la Rosa. Cuando conozco a Claudi, estudiante de comunicación social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, nace esta amistad por los medios donde uno está. También, ¿dónde nace en ti ese amor por los medios de comunicación? Voy a decir una palabra como fuerte. Sí. Es para mí una obsesión la comunicación. Ok. Desde como pequeño me gustaba mucho, Sobre todo la radio, pero la televisión Menos. 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 Porque es muy exigente la televisión. La radio es un poco más como fácil, entre comillas. Ok. Me tocó dar un taller sobre radio, en Radio Soleil, en Haití, en los años 80. Radio Soleil, ¿qué sigue siendo para la arquidiócesis de Puerto Príncipe Sí. y para todo el pueblo haitiano? Sí, pero en esos años, en los años 70, Sí, 80, 70, 80. Radio Soleil era como la emisora. Pero jugó un papel muy importante en la salida de Jean-Claude al poder. Sí, sí. ¿Sabe? Porque esa emisora era la emisora del pueblo, sobre todo. Pero hoy en día sigue como acompañando al pueblo, pero de una forma diferente. Precisamente, dando el taller allá en Radio Soleil, esa tarde que me despedí de los compañeros de la emisora para volver al otro día, ese día nunca volvió, porque no pudo volver más, porque fueron las grandes manifestaciones Contra Duvalier, Duvalier. que habían dicho que había salido esa mañana, pero que no fue, sino una semana después. Entonces me tocó estar en ese momento tenso, cerca del palacio de allá. Es algo muy fuerte. Muy fuerte, Muy fuerte. muy fuerte. Porque yo era niño. Sí, sí. Pero yo sabía, porque yo estaba yo no estaba en el seminario menor, Ujú. pero yo estaba en Puerto Príncipe en aquella época. Sí, con mi mamá y con algunos como amigos de mi familia, pero era algo muy fuerte. Un momento importante que nuestros amigos y amigas quisieran conocer cómo llega el padre Claudi aquí a nuestro país. Es un intercambio entre la arquidiócesis de Puerto Príncipe y la de aquí de Santiago, entre Monseñor Mío y Monseñor de la Rosa. Ujú. Yo llegué aquí hace como 4 años para estudiar comunicación. Cuando llegué a Apolinar, fue para mí como era un castigo. ¿Por qué? Déjame decirle por qué. Yo llegué aquí, yo no sabía ni una palabrita en español. Yo vivía en el seminario menor, San Pío X, De Licey. de Licey. Sí. La gente hablaba, no entendí nada. Cuando yo tenía hambre, yo no podía decir que yo tenía hambre. Imagínate cómo yo vivía ese momento. Una vez yo tomé la decisión volver para mi país. ¿Y qué lo impidió? No sé, no. Yo cogí clase de español en la universidad Ujú. con una profesora y yo tomé la decisión volver, Ok. como el lunes, y el martes yo fui a la universidad como tomando clase de español, y la profesora como estaba haciendo algo en la pizarra, y yo quise decir algo, no podía, porque me faltaban las palabras. Para combinar. Sí. Y yo decía, profe, yo quiero decir algo. Se lo digo como yo pueda. Sí. Pero, y la profe dijo, ese muchacho es muy inteligente. Todavía le falta como las palabras para... Ok. Esas palabras Te van a animaron. Sí. Y volviendo como al seminario, yo empecé como a leer periódico, a escuchar música, a ver televisión. Ahí empecé a aprender. Así. Bueno, pues nos da la clave para aprender un idioma. Sí, con la música, viendo Música, televisión, lectura. leyendo periódico y
como Escribiendo. escribiendo. Ya aquí, ¿a dónde te manda Monseñor de la Rosa? ¿En qué parroquia? Yo vivía como en Tamboril, Sí. en la parroquia San Rafael. Arcángel, y ahora estoy viviendo en San Lorenzo, en Cienfuegos. ¿Qué te llamó más la atención de nuestro pueblo, sobre todo en la vida religiosa de nuestras comunidades? Sí, es lo que siempre yo dije a mis amigos, que los dominicanos son muy religiosos, muy, y viven su fe de una forma particular. Eso me atrae la atención mucho. Y también lo que me atrae la atención es como aquí la gente va a la iglesia con sus hijos, con sus niños. Es un poco casi imposible celebrando una misa para que tú no veas a como unos niños en la iglesia. En la Eso, iglesia. sí, eso es muy bueno, muy interesante. Me llamó mucho la atención, Padre Claudi, estando en Fort Liberté, allá en la En el noreste parroquia del del país. país de Haití, la cantidad de gente que había en el templo y sobre todo la elegancia con que van a la Ay. celebración litúrgica. Sí, ¿Por qué? es por Es parte cultural. Cultural. Sí. Cultural, porque la gente cuando va a la iglesia allá en Haití Se pone lo sí, se pone como lo mejor. Sí, así es. Así es. Sí, me llamó. La gente no va a la iglesia como quiera, No. no, Se pone el traje mejor. mejor. Para ese domingo es el día de la resurrección, por eso la gente se viste como de forma. Sí, como- sí, me llamó. Sí. Y la parte, los cantos bien vividos también. Sí, pero es la diferencia que hay entre como la misa que se da allá y aquí. Sí. Allá en Haití es más como, hay como muchos como, ¿cómo decir eso? ¿Vivencia? Sí, también como los cantos son muy como llamativos. Ok, y ok. Eso es. El ritmo. El ritmo también, correcto. Es el compás que hay. Sí, sí, sí. Y con el tambor en, Sí. en la misa y todo, la guitarra, todo. Es como una fiesta que hicimos, celebrando misa. Celebrando misa. Sí. En cuanto a las diócesis de Haití, ¿dónde te tocó? ¿Solo en la arquidiócesis de Puerto Príncipe? Sí, solamente. ¿O tuviste oportunidad de estar en otra diócesis? No, solamente en la arquidiócesis de Puerto Príncipe, sí, solamente eso. Yo pasé como un año en una parroquia en las montañas, después yo pasé 4 años en la capital, Ujú. y mi último puesto fue en la catedral de Puerto Príncipe, por como 10 meses, antes de llegar aquí. Que por cierto, la catedral con el terremoto No sé, se fue. Se fue. Era como la catedral más grande del Caribe. Sí. Sí, pero se fue. El nuevo cardenal y primer cardenal de Haití, Monseñor Chibli Langua. Chiblilan, ¿le conoce? Sí, muy bien. Háblanos un poquito de la parte que conoce del Ok, nuevo cardenal. Sí, fue mi profesor en el seminario. Es una persona muy humilde. Una persona muy atenta, escucha mucho a cualquier persona. Es muy humilde, pero es una persona muy inteligente. Muy inteligente. Pero es una persona abierta, que tiene como una, ¿cómo decir eso? Para él, lo más importante son los pobres. Sí, él siempre como trabaja como en las partes más difíciles allá, Ujú. en su diócesis de Jacmel. Ahora está en Jacmel. No, él es de la diócesis de Jacmel. Ok. Pero ahora estuvo- está en Lecay. Ok. Ahora, sí. Pero estuvo también en Fort En Liberté. Fort Liberté, sí. Después de... se fue a Fort Liberté, después a Lecay. Él es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Haitiana. Mm. Sí. Tuve la oportunidad de hablar un poquito con Monseñor Quebró, que estudió aquí, con sí. los salesianos, es salesiano. Él habla español Sí, perfectamente. sí, muy bien, muy bien. Tuve la oportunidad de conversar un poquito con él.
Con relación a las diócesis de Haití, hay dos arquidiócesis, Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. Haitiano. ¿Otras diócesis? Sí, son 10. 10. Sí, 2 arquidiócesis y 8 diócesis. La última fue de Nip, donde está Monseñor Duma. Con relación al nuevo cardenal, el primer cardenal haitiano, lo hemos visto ahora como mediador ante la crisis política de tu pueblo. ¿Qué esperanza hay? Pero hay un acuerdo Sí. político. Pero usted sabe que en la política es algo muy difícil. Pero hay un acuerdo. Vamos para las elecciones, Dios mediante, en octubre. Pero ahora hay la tensión que como baja un poco. Esperemos que se quede igual, porque siempre cuando hay elecciones allá en Haití, hay crisis. Cuando hay elecciones, hay crisis. Pero con la mediación del cardenal, los partidos políticos han tenido como un acuerdo para ir a las elecciones. Vamos a ver cómo... ¿Podríamos hablar de él como ya el gran mediador ante los conflictos de Haití? Es la primera vez en la historia del país Sí. que los grupos políticos se sentaban para discutir sobre temas políticos allá en Haití. La primera vez, bajo la mediación De la iglesia. sí, de la iglesia. Es algo muy interesante y buena para la iglesia. Padre Clody, relación entre la parte que conoce de la juventud dominicana con la juventud de tu pueblo, de allá de Haití, en similitudes, por dónde anda la onda de esta juventud. Déjame decirle una cosa. Casi no hay diferencia No. entre los jóvenes del mundo. Usted puede darse cuenta de una cosa. Casi la mayoría de los jóvenes escucha música como con audífono y andando y por la las calle de redes una forma así, sociales. chateando, whatsappeando y... no hay diferencia realmente. Pero hay una diferencia como cultural, pero entre ser humano, no, casi no. Es como la misma aspiración, los mismos deseos, los mismos problemas. Esperanza que ve en la juventud de tu pueblo. Sí. Y eso es bueno para el país, porque hay una generación que ha perdido la esperanza. Pero hoy en día hay un grupo de jóvenes que están trabajando para hacer un país nuevo. Jóvenes de 20, 30, 40 años que tienen proyectos diferentes de los políticos. Esa es nuestra esperanza. Y también como allá en Haití los jóvenes van a la escuela a estudiar, porque es la única salida que hay. Si uno no estudia allá, ya, no hay esperanza, no hay nada. No hay nada. Por eso ellos van a la escuela a aprender como muchas lenguas. Español, inglés, alemán, italiano, portugués, sí. Yo tengo como un primo mío, ese muchacho habla como 5 idiomas. Sí, llama mucho la atención. Cuando uno va, cualquier muchacho le habla varios idiomas a uno. Es la puerta de salida. Es la puerta de salida. Tu mensaje, Padre Clody, para todos los amigos y las amigas que participan con nosotros en este diálogo. Un mensaje de paz, de amor y sobre todo de fraternidad. Vivimos en una isla. Nada puede como separar esos dos pueblos. Somos vecinos y hermanos. Un mensaje de fraternidad. Que somos diferentes culturalmente, pero somos hermanos y vecinos. Y nos une la fe. Sí, y nos une la fe. Gracias, Padre Clody G. Clairville.
Es un poco difícil. Sí, pero está bien. Sí, está bien. Gracias por estar con nosotros. Éxito en toda esta misión que tiene, tanto en la parroquia donde estuviste en Tamboril, ahora en Cienfuegos, sector populoso de esta ciudad de Santiago, y en tus estudios universitarios, en la Madre y Maestra. Me falta como todavía casi un año. Un año. Casi un año, sí. ¿Cuál es la materia que más disfruta? Dirección de cortometraje. Ok. Y con Juan Espino, un profesor que yo. Y también yo cogí una clase con un cubano hace como 2 años. Digo, esas 2 materias Te ayudaron. Sí. Se me olvidó decir de tu página que está preparando. Ah, sí, pero es un proyecto un poco personal. Sí. Una página como para... Cuando regrese a Haití. Sí, para ver cómo podemos ayudar. Ok. Porque mi misión es como ayudar a los demás, como sobre todo a los jóvenes, para que tengan esperanza y puedan crear algo nuevo, algo diferente, ver la vida de una forma diferente, con ojos positivos, porque siempre hay esperanza en la vida. Merci. De rien. Seguimos conversando con mi arzobispo.